Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Por su gracia y fidelidad estamos hoy aquí nuevamente con ustedes para poder transmitir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, enfocándonos en lo que ya Dios nos ha dispuesto a nuestro corazón y pues según la instrucción que nos ha brindado conforme a los temas que hemos estado tocando. En este caso, pues específicamente el nuevo pacto, que esto ya hemos mencionado que viene de otra línea de temas de lo que hemos hablado con respecto a los días de Elías y los tiempos los días de Elías y los tiempos del profeta Eliseo. Y por esa razón llegamos al nuevo pacto, ya que el nuevo pacto al cumplirlo y ejecutarlo, si alguien no lo estaba haciendo, va a llevar a que lo purifique y lo santifique, y por lo tanto a tener una prosperidad en Cristo Jesús. Llámese prosperidad en el sentido de ver el rostro del amado, no necesariamente en el sentido económico, sino que en el sentido de la prosperidad bajo la esperanza a la cual habitamos. Eso lo hemos hablado cuando tocamos la palabra sacal, de que una persona entendida es una persona próspera, porque prosperidad es sobre qué ponemos nuestra esperanza. Entonces, si nuestra esperanza está puesta en ver al amado, por lo tanto vamos a ser prósperos cuando lo veamos. Entonces, bajo este punto, y por esa razón hemos venido hablando, inclusive ya dentro de la línea del nuevo pacto, que es lo que a nosotros nos toca que vivir, es decir, cuando Dios nos compró con precio de sangre y estableció este nuevo pacto, junto con este nuevo pacto, dio ciertas cuestiones a las cuales nos tenemos que regir. Y una de ellas es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él ha sido dado en este tiempo en vez de Jesucristo. Por eso Jesucristo mencionó que les conviene que yo me vaya porque os enviaré al otro consolador, el cual los guiará a toda verdad. Entonces, ha sido dejado el Espíritu Santo y por lo tanto debemos saber cómo actúa con nosotros, cómo interactúa o cómo Dios opera y hace muchas cosas en este nuevo pacto en relación también con el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca de la manifestación del Espíritu Santo y el día de hoy vamos a ver acerca de la llenura del Espíritu Santo. Obviamente también, si Dios lo permite, tocaremos otros temas relacionados al Espíritu Santo las semanas que vienen, pero ahí sí que el mismo Dios es el que manda. Entonces vamos a orar y entregarle este tiempo para tocar este punto de la llenura con el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Amado Padre y Salvador, Dios y Cristo, amigo nuestro y consolador, venimos hoy para que tú seas nuestra fortaleza, la torre fuerte, para que seamos fundamentados y cimentados en la verdad y para que seas tú siempre nuestro socorro y fortaleza. Ayúdanos hoy, líbranos de todo mal, toda atadura, todo pecado, toda obra pecaminosa, y ayúdanos a para que tu palabra nos fortalezca, nos cimente en fuerza y nos ayude a ser prudentes y sensatos. Dirígenos hoy para caminar en la verdad. Ayúdanos para que el enemigo sea quitado y para que sea quitado todo estorbo. Guíanos, por favor, para aprender bien de tu palabra y, en mi caso, poder transmitir la palabra verdad como tú necesitas que sea transmitida. Y en el caso de los oyentes, que ellos puedan recibir la palabra verdad como tú lo necesitas y que quites todo estorbo, que tú proveas el entendimiento necesario y que nos ayudes, Padre bendito, para que no nos quite la semilla del enemigo. Te agradecemos por todo el amor, por todo el apoyo, por toda la fortaleza y la bendición. Gracias, amigo mío, y fortaleza nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaramos, Padre, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. Gracias, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Entonces, como mencionábamos, estamos tocando cierta serie de temas dentro del nuevo pacto de lo que corresponde al Espíritu Santo. En el caso de hoy vamos a tocar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ya la semana pasada tocamos de las manifestaciones, inclusive lo vamos a ver. Como resaltaba, ya hemos llegado acá por causa de los tiempos del profeta Eliseo. Ya mencionamos de que estos tiempos del profeta Eliseo no es invento nuestro, es algo que Jesucristo lo señaló. Igual cuando Jesucristo señala los días del profeta Elías, es Jesús el que lo menciona junto con el Eliseo. Y ya lo hemos resaltado que es algo bastante importante para nosotros, ya que Jesucristo lo señala que él lo iba a ser enviado a un pueblo gentil. Por eso él menciona acerca de la viuda de Sarepta de Sidón, que no era judía, y el Naamán el leproso, que tampoco era judío. Y por eso que ellos, cuando Jesús se los habla a las personas judías de que estaban en la sinagoga, ellos prácticamente intentan matar a Jesús, porque él está hablando que iba a ser enviado Elías y Eliseo a los gentiles, ¿verdad? Y prácticamente por eso es que es enviado en nuestra dispensación.
Por esa razón vemos de que dentro de lo que hace en los tiempos del profeta Eliseo era la santificación, purificación o salvación. Y entre una de ellas es la sanidad de las aguas, cuando se le presentan y le dicen a Eliseo que hay una tierra que está en buen lugar, pero una ciudad que está en buen lugar, pero las aguas están contaminadas y la tierra es infértil. Llega Eliseo con lo que corresponde prácticamente una vasija nueva y sal para poder derramarla en el agua, porque al purificar el agua también provocaría la fertilización o el buen uso de la tierra. Por consecuencia puede ser una tierra fértil, ¿verdad? Y hablamos de que la vasija nueva es algo nuevo y obviamente la sal habla de sal del pacto, por lo tanto hace referencia que para poder sanar la tierra o sanar las personas o personas que se han contaminado, porque cuando sale una agua contaminada es que es una palabra que se le fue dada a contaminar a la persona y trajo prácticamente a una tierra infértil, es decir, no dar fruto, no tener una gloria. Y por lo tanto, se necesita el nuevo pacto para así decirlo, descontaminar todo y que las personas tengamos una bella gloria en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón tocamos el nuevo pacto, que es, lo repetimos siempre, es Hebreos 8 y 8:13 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 8:13, al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces vemos que nos han dado un nuevo pacto. Importante resaltar también el caso del libro de Hebreos, porque recordemos que el libro de Hebreos es una persona exponiendo el caso a personas judías. Por consecuencia, o personas hebreas, perdón, por consecuencia él está haciendo un análisis, por así mencionar, está exponiendo un análisis entre lo viejo y lo nuevo, entre la representación de lo que era antiguo pacto con nuevo pacto. Ese es el punto principal donde el que se centra el escritor del libro de Hebreos. Por eso el mismo escritor de Hebreos inicia de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y en todos sus inicios siempre hace una perspectiva, por ejemplo, que habla de los ángeles y Jesucristo, o por esto los profetas y Jesús, los ángeles y Jesús, Moisés y Jesús, el sacerdocio y Jesús, haciendo referencia a que todo es nuevo en este nuevo pacto a causa del sacrificio de Cristo, y por lo tanto hay una forma de vida que hay que comenzar a caminar, que ya no es la misma que había anteriormente. Y de ahí nacen los problemas que tiene la iglesia de Gálatas o otras iglesias también como la de Colosa, porque personas con antiguo pacto quieren hacer vivir a las personas del nuevo pacto con partes o parches del antiguo, ¿verdad? Y por eso que surge el problema de Gálatas y otros que la Biblia menciona, o que la persona no tiene clara, como también se menciona en el libro de Romanos. Ok. Entonces, basado en esto, el nuevo pacto tenemos cuestiones que hemos tratado como el mediador, el arca del pacto, el tabernáculo, la señal del pacto, lo último en agua, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo. También hablamos del Espíritu Santo en sí mismo. La semana pasada hablamos de la manifestación del Espíritu Santo y hoy hablaremos de la llenura del Espíritu Santo. Todos estos temas, hay una lista de reproducción también en YouTube, donde se pueden ver los temas ya en orden. Entonces, como mencionaba, hoy vamos a ver lo que es la llenura del Espíritu Santo. Esto trae un poquito de diferencia con lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada hablamos acerca de la manifestación del Espíritu Santo, haciendo referencia no necesariamente a algo constante del todo, sino que cuando él hace el Espíritu Santo por primera vez se acerca al creyente, por así mencionarlo, y por lo tanto se manifiesta de una manera. Y por eso hablamos de la profecía y el hablar en lenguas, que no estábamos hablando de una secuencia continua, sino que era la primera incursión. ¿Qué pasa cada vez que el Espíritu Santo se acerca por primera vez al creyente? El día de hoy no necesariamente vamos a hablar de la primera vez, sino que vamos a hablar de la llenura tanto en la primera vez como en la constancia. Es decir, que cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo no se habla de que uno solo sea lleno una vez, que el creyente reciba por primera vez el Espíritu Santo, sino que está hablando de que tenemos que continuar llenándonos. Es decir, que tenemos que seguir la llenura del Espíritu Santo y mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es decir, que eso va desde el inicio del creyente hasta la venida de Cristo. Tenemos que continuar bajo esta perspectiva. Hago la aclaración para no confundir
lo con el tema de la semana pasada de la manifestación del Espíritu Santo. Y que también hago la aclaración, cuando habla de la manifestación, no estamos hablando de los carismas, sino que estamos hablando de qué pasa cuando el Espíritu Santo se acerca por primera vez. Que tanto lo escribió Joel, como también pusimos ejemplo del Antiguo Testamento con Moisés, con Saúl, con Zacarías, y luego en el Nuevo Testamento con el grupo de apóstoles o los discípulos en el Pentecostés. También lo que ocurrió con Cornelio y también lo que ocurrió con la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 19. Entonces vimos el ejemplo de que siempre que el Espíritu Santo viene, lo que hace es manifestarse en profecía o en lenguas, principalmente en este nuevo pacto. En este caso, vuelvo a repetir, la llenura con el Espíritu Santo, lo que vamos a ver hoy, vamos a tomar Mateo 25, el 1 al 13, que es una parábola que Jesús menciona acerca de las mujeres vírgenes e insensatas. Veamos ese pasaje y vamos a leerlo. Dice Mateo 25, del 1 al 13. 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 2. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. 12. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, entonces este pasaje, si nos damos cuenta, no habla necesariamente de Espíritu Santo, no dice la palabra Espíritu Santo, no necesariamente dice llenura, pero sí hay algo bastante importante, y por eso mencionaba del impacto desde el recibimiento, cuando uno cree, hasta la venida de Cristo. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo no es solo ser llenos a la primera vez, sino mantenernos en la llenura hasta que Él venga. Y aquí menciona varios puntos bastante importantes, y por eso resalté, por ejemplo, en el caso del versículo 3, la palabra aceite. Y ya hemos resaltado que la palabra habla acerca de las sombras y las figuras. Y cuando se hace mención al Espíritu Santo, cuando hablamos ya en su momento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene representaciones, como cuando habla acerca de la paloma, cuando habla acerca del viento, cuando se hace, en este caso se hace referencia al aceite, hace referencia al Espíritu Santo, que también lo hablamos la semana pasada, cuando hablamos cuando el Espíritu Santo se derrama en Saúl, porque lo que hace primero Samuel, es derramar el aceite de la unción sobre lo que correspondía a Saúl, y luego en ese acto profético luego se manifiesta donde el Espíritu Santo ya desciende sobre Saúl, ¿verdad? Entonces hace mención de que cuando se hace relación a aceite, estamos hablando de el derramamiento del Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos da a entender en esto? Nos da a entender de que para la espera de la venida de Cristo, que aquí claramente nos está hablando de eso, tenemos que tener al Espíritu Santo, mantenerlo en nosotros, sobreabundante en nosotros, hasta su venida. Entonces, junto con esto nos da a entender las insensatas y las prudentes. Está hablando de dos grupos, insensatos y prudentes. Entonces, esto es bastante importante resaltarlo, porque nos habla de nuestra postura conforme a la comunión con Cristo. Nos habla de la postura conforme a la preparación de su venida. Y una de ellas es de que nosotros somos muy conformistas en muchos aspectos, en el aprendizaje de la palabra, en la búsqueda de la comunión con Dios. En muchas cosas somos así como, vamos a orar unos 5 minutos hoy, aunque sea, ¿verdad?
o vamos a ir al culto por lo menos este mes. Entonces, ¿qué pasa? La persona está tomando acciones sin tomar la importancia de lo que ha de ser la venida del Mesías o la venida de nuestro amado. Y en este caso no estoy necesariamente solo hablando de salvación, porque ya entendemos de que la persona es salva. Es decir, cuando la persona cree en Jesús y es llena del Espíritu Santo, cuando se le imparte, por supuesto que también lo vamos a ver hoy, él está bajo la esperanza de encontrarse con el amado, tanto vivos como muertos, en el aspecto muertos de los que duermen, no muertos de los que murieron en pecado, sino que toda la palabra dice en el libro de Tesalonicenses, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados, seremos tomados. Entonces nos da a entender a nosotros de que todo creyente tiene que estar bajo la expectativa de que hay un Cristo que viene. Inclusive esa esperanza de la cual se habla de la venida de Cristo no es una esperanza únicamente de nosotros, nuevo pacto, sino que esa esperanza ya la tenían las personas que eran judíos, porque era la esperanza que mantenía el apóstol Pablo. Es decir, lo que llevó al apóstol Pablo a alcanzar una gloria en el judaísmo o en lo que se conocería como el fariseo, era la esperanza de la resurrección. Porque él mismo dice cuando se le entrevista, diciendo él, en el libro de Hechos, de que él se esforzaba día y noche con tal de ser tomado por justo para la venida, para el momento de la resurrección de los justos. Y por eso que menciona no sé si era un cónsul o era otro gobernante, dice que se sorprende, dice que tan poderoso es de esto que entre ustedes se juzga la resurrección de los justos. Entonces, vemos que el apóstol Pablo ya tenía una esperanza de la resurrección. Y cuando él ya entra en este evangelio, o cuando Jesús se le presenta, esa revelación o ese conocimiento que él tenía explota, por así llamarlo, en el sentido de que por eso él marca lo que era la venida de Cristo. Era una esperanza que él ya tenía y se hizo más real con la manifestación de Jesús porque él era el primer resucitado. Entonces, nosotros en el evangelio tenemos esta esperanza bella de que Cristo volverá. Y el hecho de tener el Espíritu Santo es para que nos prepare para entrar en las bodas con Él. Por eso la palabra enseña de que Él espera a una virgen pura y sin mancha, que esté preparada o ataviada para cuando se junte con el amado. Y por eso también cuando se habla de la amada, se habla también juntamente con la amada del Espíritu Santo. Es decir, que la amada sin el Espíritu Santo no es nada. Porque por eso dice la Biblia, porque el espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, están los dos en la espera, tanto la amada como el Espíritu Santo. Entonces, la amada no puede estar sin el Espíritu Santo. Necesita, por así mencionarlo, rebosar del Espíritu Santo. No solo la llenura, sino rebosar. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando David dice, porque mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. No dice que estoy lleno, dice que rebosa. Cuando se rebosa significa que se está derramando y es tanto que hasta se cae. Por eso cuando uno tiene un vaso de agua o de otra bebida y uno lo comienza a echar, a colocar dentro del vaso, entonces uno se detiene porque no quiere uno que se caiga, por así mencionarlo, el agua o la bebida o el tipo de bebida en la mesa. Entonces lo que dice David cuando dice mi copa está rebosando, significa que hay mucho más. Por eso también en el libro de Romanos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando se habla de sobreabundar es que sobrepasa. Entonces en este pasaje nos está enseñando a nosotros de que debemos ser prudentes y que nosotros no necesariamente solo debemos llenarnos, sino que rebosar del Espíritu Santo. Y también nos está hablando de que nosotros podemos perder la llenura, porque aquí claramente menciona de que ellas estaban esperando al esposo. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero las dos tenían aceite, es decir, por así decirlo, las dos iniciaron bajo la espera del amado, llenas. En el caso de las insensatas dice que eran llenas, es decir, ellas solo, por así decirlo, recibieron la primer llenura del Espíritu Santo, como aparece en el libro de Hechos, pero las otras siempre llenaron, pero siguieron llenándose del Espíritu Santo.
pero las 12 estaban bajo la espera del amado, del esposo. ¿Qué pasa? Dice, y tardándose el esposo, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, sabido a recibirle. Es decir, de que el anuncio de la venida de Cristo despierta a estas personas. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces esto es bien importante de resaltar, de que nosotros podemos perder la llenura. Y también esto va a ser importante, esto que estoy mencionando acá, para ver los otros versículos que vienen. Porque las personas pueden pensar de que al ser llenos, esa llenura ya quedó. Y ya siempre son llenos y nunca van a perder esa llenura. Y no es necesariamente del todo cierto, porque este pasaje habla de que ellas no solo fueron llenas, sino que rebalsaron, es decir, tenían otras vasijas llenas de aceite. Y también nos enseña a nosotros de que por causa de las tinieblas, porque dice que se hizo oscuro, se volvió hasta la medianoche, habla de una oscuridad, ese aceite se fue apagando. Y eso concuerda con lo que la palabra también menciona, de que dice que a causa del odio y otras cosas el amor de muchos se enfriará. Entonces se fue apagando. ¿Por qué? Porque se fue perdiendo el aceite, inclusive también por otras mezclas que tal vez en su momento hablaremos. Entonces las personas fueron perdiendo la llenura del Espíritu, no se continuaron llenando. Y por eso que la Biblia nos habla de constantemente llenarnos del Espíritu Santo. Y por esa razón hay personas que dicen, no, pues vamos nada más el domingo, vamos también solo cada mes. Pero, y ellos también están, por así decirlo, tomando del aceite que se derrama en ese lugar. Lo que están aquí, estas personas, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, ¿qué significa? Que hay personas que no están buscando constantemente en comunión su propio aceite, su propia llenura. Están queriendo ir a la iglesia a querer llenarse nada más y solo llenarse ahí y regresar a su casa como si nada. Y por eso es de que a veces vienen las dificultades y los problemas en las semanas, ¿verdad? O por lo menos a mí me pasó cuando yo comencé a examinar qué pasaba en mi vida, porque para mí, por ejemplo, cuando yo comenzaba a ir a la iglesia, era casi que siempre me pasaba que los días lunes en la universidad le terminaba hablando de alguien. Y a lo más el martes. Y ya después el miércoles, jueves, viernes pasaban otras cosas. Y yo siempre me comencé a preguntar, ¿pero por qué me pasa eso? ¿Por qué siempre el lunes, martes le logro hablar a alguien y el viernes como que no lo hablo a nadie, ¿verdad? Pero era claramente porque había una llenura, había algo que me impulsaba, que me llevaba a hablarles. Y cuando uno ministra o suministra otras cosas, uno como que ya no está lleno por las continuas cosas también de la vida, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, en este caso como las mujeres, dicen, porque vuestras lámparas se apagan, más las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es decir, de que las personas a veces solo van a la iglesia, solo quieren llenarse ahí, e inclusive ni siquiera se llenan, ¿verdad? A veces solo van al culto, solo escuchan, no se involucran y piensan las personas que solo al ir al culto ya se llenaron. Y no necesariamente desde ir al culto se van a llenar. Lo que puede pasar cuando van al culto es que se van a ser limpiados, pero no necesariamente van a ser llenos. ¿Por qué? Porque durante la semana acumularon pecados, y maldades y otras actividades de tinieblas. Y luego al culto lo que pasa es de que lo llegan nada más a liberar o a santificar en áreas, pero no ni siquiera lo están llenando. Y las personas piensan que se están llenando. Entonces actualmente tenemos ese problema, que vamos cada persona al culto cada lunes, cada martes o cada cuándo, pero no se están constantemente llenando día tras día. No se están manteniendo con sus lámparas llenas de aceite porque el amado viene. Entonces nosotros, por no entender que el amado viene, que el amado ya está, que ciertamente como algunos lo tienen por tardanza, pero es para que ninguno de nosotros se pierda, entonces Él está a la espera. Pero obviamente también nosotros debemos estar preparados buscando nuestra llenura constante del Espíritu Santo, porque si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo esa llenura. Estamos perdiendo de muchas cosas, de muchas glorias, y por eso que por eso que a Timoteo le dijeron, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Y por eso también vemos otros pasajes cuando dice, levántate de entre los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por lo que vemos aquí también de estas mujeres que se quedaron dormidas. La voz del amado, el anuncio del amado, que el amado pronto vendrá, es lo que hace que nosotros reaccionemos, de que por ejemplo, nos despertemos, de que nos avivemos, de que digamos, ok, Cristo pronto volverá, Cristo ya viene, debo prepararme, debo estar preparado. Pero obviamente, por lo consecuencia, aquí habla de que la manera prudente es sobreabundar en la llenura con el Espíritu Santo y mantenerse constantemente bajo la llenura y bajo la constancia. Porque obviamente estas mujeres tenían aceite, tenían sus vasijas, pero no significa que iban a dejar vacías y estaban llenando constantemente con esas vasijas que tenían su lámpara. Porque obviamente las lámparas, para sacar esa luz, se necesitaba con aceite. Entonces ellos agarraban de esa vasija y se volvían a llenar y la volvían a llenar y la volvían a llenar hasta que viniera el amado. Entonces por eso que nos habla de una entrega continua para buscar la llenura del Espíritu Santo, constantemente y constantemente y constantemente. Entonces esto que se está mencionando acá, vuelvo a repetir, es porque la Biblia nos enseña y nos habla de que las bodas del Cordero debemos estar preparados para cualquier momento viene el amado. A ellas no les dijeron, mira, el amado viene específicamente a tal hora. Pasó algo que por algún motivo no llegaba. Por eso la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, porque la idea es de que Dios busca que estemos preparados, que estemos alertas, que estemos atentos, por eso la Biblia dice, velad y orad para no caer en tentación. Debemos estar vigilantes. Entonces, es importantísimo entender que no porque alguien fue llenado una única vez, eso significa que ya está lleno hasta que venga Cristo. Significa que hay acontecimientos o sucesos que necesitan que nosotros continuamente nos llenemos y que si no estamos haciendo ese ejercicio de constantemente llenarnos, el amado vendrá y nosotros no podremos entrar en las bodas porque no estamos llenos, no estamos con la luz que Jesús necesita para poder recibirlo en este punto de oscuridad, ¿verdad? Entonces aquí menciona claramente, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12 más él respondió, de cierto digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, bajo ese punto es donde ya entramos a ver también Efesios 5, 17 al 20. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18, mas no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí algo muy importante, cómo comienza el apóstol Pablo a hablarles a la iglesia de Éfeso. Y dice, por tanto no seáis insensatos, no seáis insensatos. Entonces aquí vemos de que habían vírgenes, insensatas. Entonces prácticamente le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes no sean vírgenes insensatas, no sean como las que Jesús mencionó en Mateo, de que eran vírgenes insensatas, sino sean prudentes, entendidos. Ya hemos resaltado, cuando hemos visto por ejemplo la palabra sacal o la palabra entendido también en el griego, de que cuando se habla de entendido, se habla de una persona prudente. Entonces, prudente va relacionado a entender. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo, no sean vírgenes insensatas, sean vírgenes prudentes, como lo que dijo Jesús. Obviamente, el apóstol Pablo no está citando el caso de Mateo, ¿verdad? Sino que el apóstol Pablo está diciendo con sus palabras, con su entendimiento, lo mismo que Jesús dijo en parábolas, en lo que les está diciendo a ellos. No seáis insensatos, sean entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No sean vírgenes insensatas, sean vírgenes prudentes. Y luego menciona el otro punto. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo mismo con las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Sean llenos. Y obviamente acá no le está hablando a personas que recién conocen del Evangelio. Le está hablando a un grupo de creyentes que ya conocen del Evangelio. Por eso es de que la iglesia de Éfeso es una iglesia que también no era también cualquier cosa en términos de conocimiento de la palabra y comunión con Dios.
por los temas que se trata, inclusive por lo que menciona en el libro de Apocalipsis acerca de la iglesia de Éfeso, cuando se le menciona a ellos de que eran personas dedicadas, que sabían identificar quién era apóstol o no, pero que habían perdido su primer amor. Igual cuando se tocan los temas del libro de Efesios, el apóstol Pablo toca temas muy delicados en el sentido de guerra espiritual, de la predestinación o el espíritu de la potestad del aire y otros puntos como el apostolado, los profetas, evangelistas y etcétera. Entonces vemos de que no eran personas que no creían, no eran personas que se acaban de convertir, eran personas que ya conocían. Y él está diciendo, le está remarcando que se llenen del Espíritu Santo, de que van a hacer embriagándose, haciendo otro tipo de actividades, porque eso es lo único que hacen los insensatos. Lo que tienen que hacer es entrar en la continuidad de la llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos de que lo que estoy mencionando, lo que menciona de Mateo, concuerda con lo que está mencionando el apóstol Pablo acá. Está usando otras palabras, pero nos da a entender a nosotros de que nosotros podemos perder esa llenura del Espíritu Santo. Hay otros pasajes que se pueden resaltar, como el caso cuando la palabra enseña de que cuando el Espíritu es echado fuera de la persona, y pues el cuerpo de la persona queda ordenado y vacío. Entonces cuando el espíritu regresa, dice que ve ordenada y vacía. ¿Por qué estaba vacío? Porque ya no había algo ahí. Por esa razón es de que uno tiene que estarse llenando constantemente para que se encuentre. Cuando el espíritu o el demonio quiera venir, se va a dar cuenta que está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces por eso habla de llenarse con continuidad, pero no necesariamente significa, ya trasladándolo, de que nosotros vamos solo por ir al culto el domingo ya estamos llenos. No porque yo cante un 2, 3, 5 coritos en mi cuarto ya estoy lleno. No significa de que solo porque asistí a una campaña evangelística o porque fue una actividad de 3 días o que me fue un retiro de 5 días ya estoy lleno. Eso ya es cuestión de la intimidad que yo tenga con Dios y otras cuestiones como la purificación, porque a veces nosotros, como mencioné, uno puede ir una vez al mes, pero en el mes no está haciendo nada de Dios, uno está viendo cosas, qué sé yo, películas, series, oyendo música del mundo, inclusive, como di algo, en sus propios business, en sus propios negocios, inclusive puede ser que alguien no mira nada y mira, hermano, yo no hago nada de eso, yo lo único que hago es trabajar. Claro, entonces está en soberbia, está en afán, está sometido a esclavitud. Entonces, inclusive él se está contaminando todas esas cosas que son de tinieblas porque ni siquiera toca la Biblia ni nada. Entonces él está lleno de otras cosas, porque las llenuras se manejan también basado a las actividades. Por ejemplo, la Biblia habla de personas que eran llenas de ira. El apóstol Pedro hace referencia a que personas son llenas, tienen sus ojos llenos de adulterio. Entonces, ¿qué significa? Que están llenos. Por ejemplo, una persona que esté llena de los ojos de adulterio significa que constantemente está viendo cosas que por lo tanto sus ojos se llenaron de eso. No significa solo que lo tienen, sino que están llenos. Entonces hay personas que están llenos de pecado. Inclusive el apóstol Pablo dice, y aquí hay mujeres que se quedaron viudas y que andan de casa en casa, mujeres cargadas de pecado, que otras personas las toman a ellas y hacen otros actos inmorales. Entonces, ¿qué pasó? Porque ellas se cargaron, se llenaron de pecado. Entonces, ¿por qué? Porque están bajo la continuidad del ejercicio y de otras actividades, por lo cual llega la llenura. En este caso, podemos citar también el caso de Jesús, porque dice que Jesús fue a bautizarse. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Es decir, que él venía ejercitándose en justicia, practicando con constancia la justicia, por lo cual cuando cumple, el Espíritu Santo desciende y reposa sobre él, y luego él, lleno del Espíritu Santo, es impulsado al desierto. Entonces la constancia de actividades que tenemos nos dan una llenura. Entonces hay personas que van a la iglesia y pasan jugando videojuegos 3, 4 horas. Personas que van a la iglesia y se ponen a ver películas 2, 3 horas. Personas que se ponen a hacer otro tipo de actividades, como ya a veces están en universidad, pero en la universidad están viendo libros de filosofía, cuestiones ahí menos extrañas de TikTok y un montón de cosas, menos la comunión con el Espíritu Santo. Entonces ellos están llenando de sabiduría humana, de demonios y otro tipo de cuestiones por la actividad continua de ello, que también lo vimos el día domingo relacionado a la preparación espiritual. Entonces ellos no tienen una comunión con el Espíritu Santo, por lo tanto no hay una llenura. Y si en dado caso el Espíritu Santo viene, tiene que liberarlos primero para llenarlos. ¿Por qué? Porque necesitan sacar, vaciarlos de tanta contaminación que alguien tiene para poder llenarlos.
porque el Espíritu de Dios y las tinieblas no pueden unirse. Por eso el apóstol Pablo, no sé si en 1 Corintios o en Colosenses, menciona de que, que cuando alguien se une con la ramera, uno se hace con la ramera. Pero cuando uno se une a Cristo, uno se hace el mismo espíritu con Él. Entonces, si alguien está y metiéndose con obras de tinieblas y quiere meterse con Dios, Dios no va necesariamente va a tener del todo comunión con Él. ¿Por qué? Porque lo habla Génesis capítulo 6, donde dice que el Espíritu de Dios contendía con el Espíritu del hombre, porque todo designio del Espíritu del hombre era hacer lo malo. Entonces, obviamente, cuando uno se acerca a oración, lo primero que hace Dios es primero limpiarnos, quitarnos todo lo malo, como aquella persona que tenía un hijo, los dos hijos, y uno se fue y gastó toda su fortuna, después de repente llega, ciertamente lo recibió, lo abrazó, lo besó el padre, pero lo primero que dijo, mira, mi hijo, anda, bañate, ¿verdad? Y después te vestimos. Primero quitarle toda la inmundicia. Entonces, nosotros pensamos que solo ir a la iglesia, solo agarrar 5 minutos de oración es llenarse, y no es de esa manera. Entonces, y voy a dar un ejemplo de lo que estoy mencionando. Lo que estoy mencionando tiene un respaldo y por eso menciono los versículos de la Biblia para entrar en respaldo. Entonces, aquí nos dan una pauta también en el 18 del hecho de la comunión o la llenura del Espíritu Santo, porque dice, antes de ser lleno del Espíritu Santo, y da las actividades para la llenura. Es decir, que eso no va a ocurrir solo porque sí. Dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué pasa? Las personas cuando nos juntamos con personas nos juntamos a leer o a hablar de la Biblia o a hablar de cosas que son incoherentes. Porque ciertamente a veces cuando uno, o a mí me pasaba, cuando a veces yo salía a la iglesia y también me juntaba con cierto grupo y íbamos a comer y todo, a veces nomás salían de la iglesia y se sentaban a ver, y a ver qué película vamos a ver, y qué te pareció la película que viste ese tal día, ¿verdad? Entonces ellos están hablando con ellos con salmos o cánticos espirituales. O como a veces pasa que uno se junta con jóvenes cristianos que nomás salen del culto, se van a jugar fútbol porque dicen que es que hay que buscar la unidad. Y cuando salen de jugar, que se ponen a ver que quién echó el mejor gol, que quién falló, que quién hizo esto. ¿Eso es hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales? No. Están hablando de cosas terrenales, cosas vacías, cosas vanas. Aunque ellos se quedan muy cristianos y quieran generar una unidad, están hablando cosas vanas. Y lo que hacen hacerlo a veces todos los sábados o cada mes para buscar aparentemente una comunión y mismo sentir, pero no lo están haciendo. Entonces aquí nos está hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos está hablando de la actividad que debemos tener constantemente. Entonces debemos buscar estas actividades y aquí obviamente el apóstol Pablo está dándonos a nosotros un ejemplo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, no menciona el ayuno o no menciona otros aspectos como la lectura de la palabra y otras cosas que también la menciona la Biblia, por ejemplo, Timoteo, cuando dice que la oración y la palabra santifican. Entonces, hay varias cosas que nosotros debemos entregarnos. Alguien dirá, no, hermano, es que no se trata de obras, sino por la gracia del Señor Jesús. Pues por eso, porque el Espíritu de Dios, cuando alguien es lleno, cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, va a ser impulsado a hacer actividades de la luz. Es como alguien que tiene espíritu de fornicación o tiene un espíritu de murmuración o algún otro espíritu de codicia. Esos espíritus los impulsan, los empujan a hacer actividades de fornicación, de codicia o de murmuración. Por eso se llaman espíritus correspondientes a ellos. Entonces el Espíritu Santo nos va a impulsar a hacer las actividades del Espíritu. Por eso que 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 habla acerca de los asuntos del Espíritu. Y no necesariamente los dones, habla de las cosas o a las cosas que se dedica el Espíritu. Entonces, cuando uno está en la comunión con el Espíritu, ese mismo Espíritu nos va a impulsar a hacer. Es decir, de que si alguien dice que está lleno del Espíritu Santo, pero no está orando, alguien que dice que está lleno del Espíritu Santo, pero no está leyendo, entonces, ¿qué pasó? Porque el Espíritu Santo nos va a impulsar a la comunión con el amado, por la oración o por la lectura. Entonces, alguien que dice que está lleno, pero no es impulsado a la comunión, no estamos hablando ni siquiera de predicar. No es de alguien dirá, no, es que hermano, es que yo predico, yo soy pastor. No, estamos hablando de la comunión. Porque obviamente el Espíritu de Dios nos va a guiar a tener comunión. No necesariamente solo a predicar. Aquí una persona puede predicar, pero no tener comunión. Entonces la idea es la comunión. El Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Para qué? Para tener amores. Como dice el libro de Cantares. Cuando hace referencia que la mujer anda anhelando, si él me besare con los besos de su boca,
porque son mejores sus amores que el vino. Ojalá me tomara y nos embriagaras de amor hasta la mañana. No está hablando de predicar, está hablando de comunión, desear al amado. Por eso que la Biblia menciona al deseado de las naciones. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a la comunión. Por eso habla de las actividades, porque aquel que está introducido en el Espíritu de Dios va a ser enviado a las actividades del Espíritu. Y no necesariamente, vuelvo a repetir, a predicar, sino en la comunión con el amado. El deseo de decirle, ven, tengamos una intimidad, tengamos amores. Entonces, en este caso, por esa razón, vemos en este sentido el hecho de las actividades. Dice 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este punto vemos nosotros que nos habla de una continuidad de llenura, ¿verdad? Y por supuesto, como mencionaba, alguien dirá, no, hermano, que cuando yo recibí a Jesús, yo ya fui lleno del Espíritu Santo. Pero no es del todo cierto. Y por eso es que está hablando esta parte de las llenuras. Y también el hecho, en este caso, de nosotros buscar la llenura, porque no necesariamente la podemos tener cuando alguien inicia. Y voy a decirlo, y vamos a verlo con la Biblia. Es decir, tanto la persona que recibe a Cristo por primera vez, como la persona que ya ha continuado en el Evangelio, no necesariamente significa que ha sido llena. Ha creído, pero no ha sido llena. Y voy a resaltar con la palabra esos puntos. ¿Por qué? Porque a veces se piensa de que porque ya se cree en el Jesucristo, automáticamente fue la persona llena. Y por esa razón también cité la semana pasada, o hablamos de la semana pasada, acerca de la manifestación del Espíritu, porque alguien puede decir es que yo soy lleno, pero si no hubo una manifestación, ¿qué pasó? No, hermano, porque es por fe. No es por fe del todo, porque aquí se está diciendo claramente, Joel dice, y yo derramaré y profetizarán. Inclusive hay un pasaje en la Biblia que dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Dios hablare, ¿quién no profetizará? Es decir, que el Espíritu Santo está, por así decirlo, pegando a gritos, pero nosotros lo ponemos en forma de profecía. Es decir, que es Dios hablando, pero está trasladando la profecía, ¿verdad? Entonces, eso nos habla a nosotros de que el Espíritu Santo en nosotros va a remarcar la manifestación profética o el hecho de hablar en lenguas. Es decir, no es el hecho solo de tener fe y, no, es que yo ya sé que lo tengo, porque hemos visto ejemplos claros, explícitamente, no implícitos, explícitamente, que cuando se derrama el Espíritu hay una manifestación de profecía o hablar en lenguas. Mayormente en el Antiguo Pacto era profecía, en el Antiguo Pacto mayormente se da el hablar en lenguas. No hay para dónde. Y obviamente, vuelvo a resaltar, no estoy hablando de carismas, estamos hablando de la manifestación del Espíritu. Entonces, en este caso en particular, por esa razón, hago la mención de que una cosa es la llenura, y una cosa es el aceptar, y otra cosa es la llenura. Y ahorita lo vamos a citar, Hechos capítulo 1, versículo 4-5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre ellos cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces vemos aquí claramente de que aquí habla que fueron llenos, pero para que fueran llenos primero tuvieron que esperar. Dice aquí, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Es decir, que ellos ya habían creído a Jesús. Ellos recibieron a Jesús, creyeron en Él, lo creyeron como resucitado, por eso se les apareció. Entonces ellos creían en un Jesús resucitado. Ellos tenían la misma fe que nosotros. Nosotros creemos que Jesús resucitó. Por eso es la palabra en el libro de Romanos, cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces habla de la fe de la resurrección, de la misma que se cimenta Abraham, por lo cual ellos creyeron en Jesús resucitado, pero no fueron llenos. Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, y sopló, pero no fueron llenos. Dijo, esperen para cuando venga la llenura.
pero no significa de que ellos, bueno, está bueno Juan, está bien Jacobo, está bien Mateo, ahí nos vemos, ahí esperamos y que el Señor nos llene. No, se juntaron. Por eso que en el libro de Efesios habla de que hablaron entre vosotros con salmos, comunión entre hermanos y con cánticos espirituales. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos esperaron en comunión. Por eso dice que cuando llegó el día en Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y en ese momento vino el Espíritu Santo. Pero ellos esperaron. Ellos creyeron primero, pero no al creer fueron llenos. Vino la llenura. Entonces a veces no es solo porque uno va, se congrega, porque cuánto tiempo ellos estuvieron esperando desde que Jesús se fue hasta el Pentecostés. Ellos estaban orando, estaban leyendo, pero no eran llenos. Entonces a veces nosotros pensamos por hacer actividad ya nos llenamos. Entonces nosotros debemos esperar, buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice en Efesios, sed llenos. Y por eso vimos el caso de las vírgenes de sobreabundar en llenura. Entonces, y aquí menciona este caso porque Jesús mismo le dijo, esperen y vendrá el Espíritu Santo y los bautizará. Y luego dice, y él vino y llenó del Espíritu Santo a ellos. Entonces nos habla de que ellos creyeron, pero no se vino el bautismo instantáneamente. Entraron en la comunión, le hicieron en las palabras, en los cánticos, y de repente vino la llenura. En este otro caso, por ejemplo, vamos a tocar otro caso, del caso de Pablo, porque también Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero tampoco fue solo al creer. Es decir, el apóstol Pablo no fue como que creyó en Jesús y ya fue lleno del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo para que nos quede claro, porque también nos habla de una conversión. Aquí estamos hablando literalmente de alguien que no creía y que ahora cree. En el anterior caso, veíamos a personas que ya venían creyendo en el amado, o sea, personas ya creyentes, pero que no habían sido llenos. Pero Jesús les dio la promesa de la llenura y ellos estuvieron bajo esa esperanza, no jugando videojuegos, viendo televisión, haciendo otros actos irrelevantes que no van conforme al Espíritu, sino que se metieron en los asuntos del Espíritu, conforme a lo que habla el libro de lo que explicó Pablo en Efesios. Entonces ellos estuvieron en esas actividades y vino la llenura. Por eso el apóstol Pablo, y sed llenos, hablando entre vosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. En este caso, vimos a un grupo de personas llamadas discípulos de Jesús. En este caso vemos la conversión de alguien y aquí habla de una llenura individual, de un individuo, no de un grupo. Y dice de la siguiente manera, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ok, entonces en este caso vemos, todavía nos faltan que leer 10 versículos, pero lo que voy es de que en este caso vemos cómo hay una conversión, es decir, de que él perseguía a alguien que creía que era falso, pero él mismo, en el caso de Jesús, se le presenta porque él es ya resucitado y le dice, yo soy Jesús, es decir, yo soy una persona resucitada, ¿por qué me persigues? Entonces él creyó en la fe de un Jesús resucitado. Pero ¿qué pasa? No se ve que fue lleno. Dice que él estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No se habla de que él fue lleno en ese momento. Habla que él creyó, pero que no ha venido la llenura. Pero él estuvo 3 días, por así decirlo, en ayuno. 10.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Él qué está haciendo? Él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces vemos aquí que en este caso el apóstol Pablo cree, pero no recibe el Espíritu Santo al momento. Perdón, no recibe la llenura del Espíritu Santo al momento. Él viene y entra en la comunión, en ayuno y en oración, y luego eso viene alguien llamado Ananías a impartirle la llenura con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos dos casos diferentes. Una donde el Espíritu viene por sí mismo y bautiza, y en este caso donde una persona que también es llena le otorga de la llenura a un Saulo. Entonces vemos que no fue la llenura al instante, pasaron 3 días. Pero también él se consagró. Él no se fue a dar una vuelta por Damasco a ver, a ver que le pegara el aire. Él se estuvo en oración, en un asunto espiritual. Vamos a ver otro caso con relación a esto. Es Hechos capítulo 10 del 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, este es otro caso que se da con Cornelio. Recordemos de que estos dos casos que se acaban de dar, tanto en el caso de los apóstoles como en el caso de Pablo, hace referencia a judíos o a personas que venían, o hebreos, o a personas que tenían un conocimiento de la Torá, o que eran fariseos, saduceos o alguna otra área, pero ya eran personas nacidas bajo la promesa. En el caso que estamos hablando aquí con Cornelio, en capítulo 10, estamos hablando de un grupo de gentiles, personas que no vienen bajo una simiente judía o bajo la promesa en el término de la nación de Israel, sino que son personas que son paganos o que se conocía como paganos o como gentiles, y que Dios tuvo que convencer a Pedro para que él pudiera llegar y no repudiar, por así decirlo, a ellos. Entonces él, inclusive también Cornelio, estando dispuesto a poder recibir las palabras del Evangelio por parte de por parte de Pedro, Pedro comienza a exponer el Evangelio, comienza a predicarles, a hablar del Mesías, a hablar de Jesucristo, y en ese momento sobre ellos se derrama el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay una incursión diferente. En este momento sí, mientras oían, mientras estaban en la ejecución, bajo una misma actividad espiritual, en este caso, oyendo, se derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, que ellos en ese momento fueron llenos. Pero vemos también que hay un ejercicio espiritual, que estaban oyendo la palabra y estaban creyendo la palabra, por lo cual se derrama el Espíritu sobre ellos. Entonces vemos en este caso que sí se da en ese momento específico que al creer fueron llenos, pero no fue en todos los casos. Este es uno de los otros casos que acabamos de ver. Ya vimos un caso grupal, ya vimos un caso particular, ese también es un caso en grupo de personas que están oyendo el mensaje y en este momento están siendo llenos. Pero ahorita vamos a ver el otro caso, que también lo vimos la semana pasada, de Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Entonces, ok. Entonces vamos a leer, dice de la siguiente manera.
Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo, he aquí pues, ¿fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen aquel que vendría después de él, que esto es Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí nos habla otra vez de la misma situación, de la llenura con el Espíritu Santo. Entonces, en este caso en particular, ellos ya conocían de alguna manera de Jesucristo. Pero él por eso le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es decir, que había creyentes que no habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Por eso que lo pregunta. ¿Recibiste cuando creíste? No, no sabemos ni siquiera qué es eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una falta de información. Por eso también el apóstol Pablo cuando dice, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Entonces, la persona, basado en lo que cree, reacciona. Por eso la Biblia habla de que es por fe. Entonces, por esa causa es de que uno transmite el mensaje de fe y dentro del mensaje de fe uno le puede decir a la persona que en el mensaje hay que bautizarse en agua y ser llenos del Espíritu. Si uno en ese mensaje evita eso, es decir, que uno solo dice a la persona, no, usted solo tiene que creer en Jesús y evita decirle que tiene que ser bautizado en agua y evita decirle que sean llenos del Espíritu Santo, ellos no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque no saben. Y por eso nosotros debemos que ser buenos mensajeros, indicando tanto que la persona se bautice en agua como se bautice en Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, perdón. Entonces, en este caso vemos como el apóstol Pablo, sabiendo eso, le dice, bueno, entonces ustedes en qué creyeron. Nosotros participando del bautismo de Juan. Juan bautizó en esto, ustedes deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, por eso los bautizan en el nombre de Jesús y luego les da la llenura con el Espíritu Santo. Pero si nadie le dice nada, ellos seguían creyendo en un Jesús. Pero ¿qué pasa? Sin la llenura del Espíritu Santo. No sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron así. Entonces nos da a entender a nosotros de que a veces no se nos está diciendo que necesitamos ser llenos. Y inclusive si nos está diciendo, tenemos ciertas dificultades. Y eso también lo hemos resaltado en otros casos con respecto al contexto espiritual que le mencioné la semana pasada, con el contexto espiritual de ese tiempo con el de nosotros. No es igual, ¿va? Ellos estaban en una dimensión de gloria, pero maravillosa, por así decirlo, que nosotros ahorita tal vez no tenemos a ese nivel o ese grado de magnitud y que tampoco la estamos aprovechando, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos habla y nos lleva a la consagración. En este caso vemos que el apóstol Pablo impartió el Espíritu Santo con imposición de manos. Entonces, ya mencionamos también el caso de la restauración de la iglesia, es decir, que cuando ellos tenían una gloria, pero esa gloria se perdió. Inclusive cuando Dios habla acerca de la iglesia de Éfeso, de que si no se arrepiente, van a ocurrir cosas sobre ella, ¿verdad? Y claramente vemos después de que esa iglesia no permanece. Entonces vemos de que hay muchas iglesias, que inclusive las 7 iglesias que se conocen en el Apocalipsis ya no están, ¿verdad? Que están en Turquía, ahora son ruinas. Pero vemos de que el evangelio se fue perdiendo, se fue diluyendo, y por eso después que bajo lo que se conoce la historia, pues, que también la Biblia creo yo que no nadie la podía leer del todo, en el sentido de que no era pública, la habían como que aislado, también creo que se daban las misas solo en latín, entonces había puntos donde no pasaba, no se conocía y por lo tanto por no creer no pasaba. Ya vieron con lo que se conoce reformadores, de personas como Martín Lutero, creo que Calvino, Wesley y otras personas que fueron conforme a otro caso como restaurando, es decir, que Dios le fue revelando la palabra de verdad, porque obviamente no tenían la palabra, cuando ya la leían, entendían y conocían y creían y avanzaban bajo lo que ellos conocían. Y por lo cuanto se ha ido dando entre uno de ellos, es el caso de lo que se conoce como el avivamiento en la calle Azusa, donde ellos, al ver en la escritura de que había una llenura, ellos se consagraron, porque inclusive, si no estoy mal, bajo lo que había leído en la calle Azusa, no fue que ellos solo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes, sino que, si no estoy mal, no sé si pasaron un año, un año y no sé si un año y medio,
toda la iglesia orando constantemente para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y al año y medio, a los 2 años, fue que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso provocó por así decirlo, un despertar. Y según había leído, no me recuerdo en qué fuentes fue, para ser sincero, hablaba de que ese avivamiento provocó de que se expandiera el evangelio más rápidamente, que ha sido uno de los pocos avivamientos de que no se ha necesitado, por así decirlo, de un anuncio de televisión o algo, sino que se esparció como, por así como dinamita, ¿verdad? Entonces, de ahí, de ese punto, por eso se conoce, algunos le llaman pentecostalismo, que por eso nace por el hecho de la calle Azusa, y otras cosas que se han ido restaurando. Es decir, que nosotros estamos en pura plena restauración, y por eso siempre he citado el caso de Esdras y Nehemías, porque nosotros estamos en la búsqueda de restaurar cosas. ¿Por qué? Porque obviamente si hay una restauración, viene una gloria. Si no está la restauración, no viene la gloria. Por ejemplo, cuando viene David y anhela poner una casa a Dios, David tenía un nivel de gloria, pero no fue el mismo nivel de gloria que tuvo Salomón, porque no se maneja la misma gloria. Por ejemplo, cuando ya Salomón logra restaurar el templo, él ora. Entonces, cuando él está orando, porque la casa ya estaba construida, el templo ya estaba construido, lo que hace es de que él ora para que la gloria descienda. Y dice que ellos estaban tocando instrumentos y cae la nube de gloria, y lo que a veces se conoce cuando se pierden los turnos. Y de que ellos tuvieron que salir por la nube, la nube de gloria que había, y los sacerdotes tuvieron que salir, porque la gloria de Dios se había derramado sobre él. Es decir, que esa gloria no estaba cuando estaba David, vino cuando se levantó el templo. Entonces, cuando viene por causa de los pecados, por causa de las faltas, por causa de muchas cosas, todas esas cosas se destruyeron y la gloria comenzó a descender, a decaer. Tanto hasta que Dios tuvo que deshacerse de Israel prácticamente. Inclusive Dios iba a deshacer de Judá, pero no lo hizo por la promesa que le hizo a David. ¿Hasta qué? Hasta que entra con Josías y Josías retoman lo que es el pacto. Y luego pues vuelven a pecar, sale la deportación, y de la deportación luego viene Dios y manda una carta con el rey Ciro para que ellos regresen y restauren. Cuando ellos logran restaurar, cuando ya logran levantar el templo y comienzan a leer el libro, como en el libro de Nehemías, ellos ya vienen y vuelven a traer la gloria a Dios. Y cuando dice que pegan el grito, donde habían gritos de lamento y otros de alegría, y dando a entender de que Dios había traído una gloria nuevamente sobre ellos, pero el templo estaba restaurado. Es decir, no solo el templo, ¿verdad? Porque había muchas cosas, tanto la ciudad con murallas, las puertas y otras cuestiones que necesitaban ser restauradas, completas, para que esa gloria cayera. Inclusive la restauración de la alabanza, que aparece en el libro de Nehemías, que la alabanza no puede ser restaurada del todo hasta que no se restauren las murallas. Y eso no lo digo yo, lo dice el libro de Nehemías. Y antes que se restauren las murallas, necesita restaurarse el sacerdocio, porque la palabra misma enseña y dice que ellos fueron a revisar, y dentro de los que fueron a revisar había personas que no eran de la línea genealógica de Aarón, y que ellos prácticamente lo fueron echados porque no venían de la línea genealógica de los levitas. Entonces eso nos habla a nosotros de que hay personas que se dicen ser ministros, personas que se dicen ser, que provienen de Cristo, pero no lo son. Hay que echarlos. ¿Para qué? Para que la gloria se manifieste. Y después de eso viene la manifestación de la alabanza, porque si no, en restauración de sacerdocio, menos de la alabanza, porque los sacerdotes dirigían. Y por eso que una de las últimas cosas que se hace en el libro de Nehemías era rodear con alabanza las murallas. Entonces, y obviamente no fue a los alrededores, si no mal recuerdo, ellos sobre las murallas comenzaron a dar alabanza, no fue afuera de las murallas, sino que si no mal recuerdo fue encima de las murallas. Y eso lo fue a restaurar en Nehemías, es decir, que si no hay una restauración, no hay una gloria. Y por esto hablo del caso de que nosotros debemos restaurarnos, debemos restaurar las doctrinas o las esencias, quitar las contaminaciones, otras cosas que nosotros mismos le hemos dado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que descienda esta gloria, para que descienda a plenitud la gloria de los tiempos que había eso, y para que se manifieste lo que la misma palabra dice, que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero a lo que quiero resaltar con esto es de que nosotros debemos, uno, buscar esta llenura con el Espíritu Santo, no hacer de cuentas que ya la tenemos, y de que solo con medio leer las Biblias 5 minutitos al día, o con medio ponernos de rodillas nomás a levantarnos o a acostarnos porque, ay, se me olvidó orar hoy, y hacer como que, Señor, te pido, y se queda uno dormido. No es así.
deberíamos entrar en una mayor responsabilidad porque el amado viene. Y es importante no solo que nosotros nos llenemos, sino anunciar que el amado viene. Entonces nosotros debemos llenarnos y sobreabundar en la llenura del Espíritu para también poder impartir a otros de esa misma llenura del Espíritu Santo y para que la gloria sea manifiesta, porque el amado viene y necesitamos ser sobreabundar en llenura, porque obviamente también el enemigo va a atacar, el enemigo va a hacer cosas que va a hacer que nosotros nos apartemos, de que nosotros nos apaguemos y otro montón de situaciones, por lo cual podemos andar apagados como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, o inclusive la iglesia de la Odisea, que se pensaba ser rica, sobreabundante, pero era pobre. Entonces, no nos quedemos con el hecho de pensar que ya estamos llenos del Espíritu Santo, de que solo porque ya creímos ya somos llenos, sino que vimos claramente en todos los ejemplos que señalé de que ellos no fueron llenos al creer del todo. Y si alguien fue lleno, hay una manifestación que la que vimos la semana pasada. Entonces nosotros debemos buscar la llenura y también incentivar a otros creyentes que busquen la llenura tanto en el principio de su conversión como mantenerse continuamente sobre esa llenura. En el sentido de no perderla y mantenerla y sobreabundar, como dijo David, mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Entonces, el otro caso es de que obviamente yo ahorita estoy dando un mensaje y también yo estoy leyendo, pero ¿qué pasa? Nos puede pasar lo que pasa con la parábola del sembrador, ¿verdad? De que él menciona de junto al camino, pedregales y espinos, junto al camino que no entiende, es decir, puede ser que alguien no entienda del todo y por lo tanto no lo va a pedir a su casa. Dos, puede ser de que sí entiende, pero y andan con la emoción de orar, Señor, te pido por esto y lo otro, santifícanos, envía tu Espíritu Santo, etcétera, pero por las persecuciones y esas cuestiones lo deja de hacer. Y el otro caso que hice porque se metió en afanes y otras cuestiones que son los espinos, eh, se lo olvidó y ya no siguió haciéndolo y nos perdimos todos, ¿verdad? En el sentido de que no seguimos continuando con ello. Por eso la idea de que por eso Dios nos remarca y Dios nos incentiva y Dios nos habla y nos recuerda de que debemos buscar continuamente, que es hacerlo hasta que se manifieste. Por eso que Dios habla de las manifestaciones y también por eso hablamos la semana pasada de ello, de que por eso tenemos una precisión en el sentido de que si tenemos una señal de que se cumplió, algo así como cuando alguien es circuncidado, ¿verdad? Si circuncida, sabe que se circuncidó porque ya no tiene el prepucio. Por eso que en el acto del bautismo en agua, el que se bautiza en agua sabe que se bautizó porque hubo un testigo y porque también él lo vivió. En el caso del bautismo con el Espíritu Santo, como estamos hablando de algo invisible, a través de la manifestación, entendemos de que hablé en lenguas es porque fui lleno, fui bautizado y por lo tanto uno tiene una seguridad, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular es lo mismo. Nosotros debemos continuar con la llenura. Primero, incentivar al creyente, aquel que comienza a creer, que busque ser lleno. Y también en el caso de los que ya son creyentes, decirles que continúen buscando ser llenos, dejando de pecar, meterse en los asuntos espirituales, en la constancia, la llenura con el Espíritu Santo, hasta alcanzarla y no parar, sino sobreabundar, ¿verdad? Porque claramente vimos que las insensatas solo, por así decirlo, se llenaron al principio, fueron llenas del Espíritu Santo al principio, pero ahí la dejaron de congregarse, dejaron de buscar, de orar, de leer, o tal vez paulatinamente se apagaron, como dice la palabra, ¿verdad? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y recordemos que cuando se habla de amor, la Biblia dice que Dios es amor y el Espíritu de Dios es Dios, por lo tanto el Espíritu de Dios es amor. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dejaron que se apagara, que su vasija, en el caso de aceite, se apagara, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, uno, a entender esto, ¿verdad? En el sentido de que entendamos de que Cristo viene pronto y que la manera de esperar a Jesucristo no necesariamente es que uno predique, ¿verdad? Sino que es de que uno esté con el aceite rebosante, en el sentido de que uno sea lleno del Espíritu, uno rebose del Espíritu de Dios y que uno continúe en ese ejercicio de la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo más sensato, lo prudente. Pero si uno no anda bajo la llenura, bajo la búsqueda, bajo los asuntos del Espíritu, obviamente va a perder llenura. Y por lo tanto, cuando venga Cristo no vamos a estar preparados, porque lo que nos permite es nosotros estar preparados es tener nuestras lámparas llenas de aceite y el aceite obviamente el fuego, ¿verdad? Entonces, tengamos la esperanza de la venida de Cristo. Y bajo la esperanza de la venida de Cristo, que Cristo volverá, es llenarnos del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque es parte de este nuevo pacto, es parte de lo que la esperanza a la cual fuimos dados en Cristo Jesús. Y que por esa razón no es como que a veces se habla cuando dice, hermano, ya está preparado, usted se va a ir en el arrebatamiento. La gente dice, todas levanta la mano, sí, dice. Pero realmente dicen es que lo hago por fe. ¿Pero por fe de qué? En el sentido que Dios le tenga compasión de que se lo lleven. No es así, ¿verdad? O sea, nosotros, Dios tampoco es injusto, ¿verdad? Dios también valora la entrega y la justicia. Por eso dice la Biblia de que Él vendrá y su galardón con Él para recompensar a cada quien según su obra, a cada quien según su dedicación. Es decir, Dios no va a alguien que pasó todos los días sin hacer nada, no le va la misma recompensa a alguien que se dedicó a entregarse hacia Él en la búsqueda de su rostro, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que también Él ponga este deseo ardiente de la búsqueda de la llenura, porque es la esperanza de la búsqueda de Él. Entonces, vamos a orar y que el Señor nos dirija en Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar y recordemos también por el hecho de la venida, perdón, de aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que el Señor nos aliente a buscar su rostro. Entonces, solo permíteme aquí. Perdón, entonces vamos a orar por esas tres cosas que hemos venido hablando. Ok, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque es bueno y santo. Permítenos hoy adorarte, bendecirte y amarte. Queremos hoy estar bajo la expectativa de tu venida. Queremos hoy, Señor, anhelar fervientemente la venida de tu Hijo Jesucristo. Y sabemos de que una de las únicas maneras que vamos a lograr alcanzar esta venida de tu Hijo Jesucristo es a través de ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Te agradecemos por todo tu amor y tu bendición. Nos estás tú anunciando, como se menciona ahí en la Escritura, de que alguien habló y gritó, el amado ya viene. Y eres tú anunciándonos por la palabra que tú ya vienes. Y nos estás diciendo, sean prudentes, llénense de mi Espíritu Santo y sobreabunden en la llenura de mi Espíritu Santo, porque yo pronto estoy por venir. Así que ayúdanos para ser sensatos, ser entendidos, ser prudentes en la búsqueda de la llenura con tu Espíritu Santo y luchar, pelear, pedir, hacer como Jacob hizo, estar en una lucha de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, no en la búsqueda de bienes materiales, sino como Jacob, él peleó por su bendición, peleó toda la noche, luchó toda la noche para que el ángel le bendijera. En este caso, el ejemplo es que nosotros luchemos, roguemos, batallemos, ganemos en ruegos, súplicas, para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre. Y que nos ayudes si hay algo en nosotros que nos está impidiendo para ser llenos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, para reconocer que necesitamos ser llenos y que también incentivar al creyente, a aquella persona que se acaba de convertir, que busque esa llenura con el Espíritu Santo. Y que nosotros también al buscar rebosar del Espíritu, poder impartir, así como Ananías o así como Pablo, impartieron del Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, Rey amado mío, también ayúdanos a perseverar, a ser diligentes, a ser de buena tierra, Padre, porque sabemos de que el enemigo nos puede atacar de diferentes formas, para que nosotros no obtengamos esta gloriosa manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Gracias, amado mío, socorro nuestro corazón. Y te agradecemos este tiempo para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de tu Hijo bendito, amén y amén. Vamos a orar ahorita por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, en el nombre de Jesús vengo hoy delante de ti para confesar mi pecado, declarar que he faltado a ti, he faltado a mi propia vida y he faltado a los míos. Te pido hoy que me ayudes, que me perdone todo pecado. También vengo a declarar que solo Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos y que no hay salvación fuera de Jesús, que Él es el único mediador entre ti y los hombres y que por eso vengo a través del nombre de Jesús. También hoy reconozco que tú lo has resucitado entre los muertos y que por esa razón hoy quiero bautizarme en agua, porque a través de bautizarme reconozco su muerte y su resurrección. Te agradezco, amado mío, también lléname con tu Espíritu Santo y también ruego, amado pastor, para que yo pueda participar de tu Santa Cena. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Siempre hemos estado orando por la situación de Guatemala, que no entren estas ideologías y que seamos libres de todo pecado de maldad. Y que también la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos pongamos en la brecha para la alabanza de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti pidiendo hoy por la nación de Guatemala para que sea cercada, sea fortalecida, sea entregada a la verdad y que podamos hoy, Señor Jesús,
admirarte y glorificarte, y que la boca de los niños y los que maman venga la alabanza, que es algo que quieren quitar ellos a través de introducir vanas enseñanzas sobre los niños. Quieren quitarte tu alabanza, quieren evitar tu gloria y tus loores, Padre. Evita eso, Padre. Impide que ellos traigan eso, más que en tu boca los niños se escuche el sonar de la verdad, Padre. Bendito eres eternamente. Por favor, trae tu gloria, trae tu bondad. Impide que estas obras de tinieblas entren en este lugar, entren en esta nación y en las naciones de aquellos que nos oyen. En el nombre de tu Hijo y precioso Hijo Jesucristo, te agradecemos, amado pastor. También pedimos por las diferentes necesidades, como lo que correspondería a las enfermedades que alguien puede tener, a las posesiones de alguien que puede tener problemas de entidades espirituales de maldad que lo están acosando. También te pedimos que traigas libertad, que traigas de tu provisión en los diferentes tipos de provisión, ya sea en comunión, ya sea en cuestiones que alguien puede necesitar, puede alguien necesitar pagar el cuarto, medicamentos, también solventar cuestiones de la universidad, de trabajo. Independientemente, provee, Padre, porque tú eres un Dios proveedor. Muéstrales a ellos que tú estás al pendiente, para que su fe se establezca y para que ellos crean y te alaben y te bendigan y te agradezcan. Te pedimos en nombre de Jesús que nos ayudes a habitar confiadamente en tu verdad, que tú proveas en las diferentes necesidades que tu pueblo levanta con corazón sincero. Te agradecemos, amado Padre. Por favor, pedimos hoy restauración y reconciliación sobre familias, sobre amistades, sobre congregaciones, sobre ministros, sobre cualquier tipo de relación en Cristo Jesús, para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amado Padre, amén. Amén. Entonces, Dios los bendiga, paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.